Hola diseñadores y diseñadoras y bienvenidos a un vídeo más de este curso de acotación en Siemens NX. En el día de hoy vamos a ver cómo se acota esta pieza que estás viendo. La vamos a acotar. Vamos a ver también cómo se modifica el cajetín que viene predeterminado en Siemens NX y vamos a ver también cómo se crea un nuevo cajetín. Si quieres saber cómo lo voy a hacer, quédate a ver este vídeo porque te va a interesar. Quería comentar que cómo es posible que el 50% de las personas que me ven no estén suscritas al canal. Tenéis que suscribiros al canal para apoyarlo. Una vez comentado todo esto, ahora sí, vamos a empezar con la acotación de esta pieza. ¡Vamos a ello! Vamos a empezar, como he comentado antes, por la acotación de esta pieza. Para ello, ya he comentado en anteriores vídeos, pues venir aquí, aplicación, y venir aquí, en dibujo en plano. O, como lo voy a hacer yo ahora, archivo y nuevo. Y recuerda, aquí puedes elegir el tamaño que quieras, en esta pestaña de dibujo, y aquí las unidades en milímetros. Yo voy a elegir un tamaño A1 y le doy a aceptar. Aquí cierro esto. Y aquí se despliega este menú, opciones, lo dejo como está, orientación, lo dejo como está, en posterior, y en disposición selecciono como está, ¿vale? Esta vista, esta y esta. Y le doy a finalizar. Una vez aquí, voy a empezar por sombrear esta vista, para ello, selecciono botón derecho, ajustes, y vengo aquí a sombreado, ¿vale? Este menú, sombreado. Completamente sombreado y acepto. Y ahora le voy a cambiar el color a este sombreado. Para ello, vista y aquí editar visualización del objeto. Seleccionar los objetos, selecciono este objeto, acepto y aquí en color pincho y recuerda, tú puedes poner el color que quieras. Yo voy a seleccionar este color, ¿vale? Este de aquí y acepto. Acepto, le digo que sí. Y me quedo así. Ahora lo que voy a hacer es cambiar el color del contorno de estas líneas, ¿vale? De esta vista, el color de este contorno, ¿vale? De este. Selecciono la vista, botón derecho, ajustes. Y vengo aquí, líneas visibles, ¿vale? Y en este color le voy a poner un color negro. Resalta más que este azul. Acepto y aquí en aristas suaves, que las aristas suaves son esta línea, ¿vale? Esta de aquí. Lo mismo, selecciono y selecciono este negro, el mismo color, ¿vale? Recuerda que puedes poner aquí tú lo que quieras. Y acepto y acepto. ¿Y ves? Ya se ha cambiado a color negro. Una vez aquí, este eje, botón derecho y ocultar. Voy a ocultar los ejes. Botón derecho, ocultar, oculto, este igual, botón derecho y ocultar. Y este también, botón derecho y ocultar. Una vez aquí, pincho y arrastro. Voy a centrar la pieza al centro de la lámina. Pincho, subo un poco y la dejo así. Ahora lo que voy a hacer es eliminar estas dos vistas, ¿vale? Para ello selecciono esto y suprimir. Y esta lo mismo, la selecciono y suprimir. Le voy a dar un corte a esta vista, la voy a representar aquí. Y aquí voy a proyectar otra vista aquí arriba. Vengo aquí, inicio y selecciono aquí, ¿vale? Vista seccional. Me acerco, pincho aquí en el centro. Pincho ahí y aquí abajo, ¿vale? Y aquí en método voy a poner horizontal. Cierro esto, pincho, arrastro y la posiciono, por ejemplo, ahí. Y de aquí voy a proyectar una vista aquí arriba. ¿Cómo se hace eso? Selecciono la vista, vengo aquí, vista proyectada. Y ves, la puedo proyectar aquí o aquí abajo, ¿vale? Selecciono el método, otra vez, vertical. Y ya solo me deja en la vertical.
Por ejemplo, la pongo ahí y cierro. Bueno, aquí no. Cierro y esta vista la selecciono y suprimir, ¿vale? Y me quedo así. Ahora tengo esta vista, esta y esta. Y los tengo de un color azul, ¿vale? Voy a cambiar estos colores a un negro y esta línea de contorno la voy a poner un poco más gruesa. ¿Cómo se hace? Empiezo por esta vista, botón derecho, ajustes, vengo aquí, líneas visibles, selecciono ahí y le cambio a este negro. Acepto y aquí en el grosor le pongo 1, ¿vale? Un poco más grueso. Y aquí en aristas suaves lo mismo, le cambio a este negro y acepto. ¿Ves? Voy a continuar con esta. Botón derecho, ajustes. Le pongo negro y aquí le marco 1, ¿vale? Y aquí en aristas suaves lo mismo. Ese color le pongo el mismo, negro, y el grosor lo dejo como está. Y aquí igual, botón derecho, es para poner todo igual. Líneas visibles, negro, y aquí el grosor le pongo 1, y aquí en aristas suaves lo mismo. Le pongo el negro, acepto, y aquí lo dejo como está, y acepto. Ahora, por ejemplo, este rayado lo voy a cambiar, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Me posiciono ahí, botón derecho, doble clic, y aquí, bueno, este patrón lo dejo como está, esta distancia. Borro este 5 y le pongo 2, y aquí el color le pongo este negro, ¿vale? Acepto, y el color como está, ¿vale? Tú recuerda que puedes poner aquí, si quieres otro color, lo seleccionas y le das a aceptar. Acepto y acepto. ¿Ves? Son líneas un poco más juntas y el grosor como estaba. Y he cambiado también el color. Ahora voy a empezar a marcar los ejes en esta vista, ¿vale? Y en esta, ¿vale? Me acerco un poco aquí, vengo aquí y pincho línea central circular. Selecciono, marco ahí y ahí. Y acepto. Y voy a continuar con esta vista de aquí. Vengo aquí y línea central 2D. Pincho aquí y aquí. Y recuerda, ¿vale? Para hacer este eje un poco más largo, pincho y arrastro. Lo pongo ahí y acepto. Vengo aquí. Otra vez con este, pincho ahí y ahí. Continúo aquí. Pincho aquí y ahí, acepto. Y ahora, por ejemplo, si voy a hacer este eje de aquí a aquí, mira. Pincho aquí y aquí ves, aquí no me marca para continuar, ¿vale? ¿Cómo se soluciona esto? En vez de por puntos, seleccionar esto desde las curvas. Selecciono aquí, marco esta línea y esta, ¿vale? Y ves, ya me lo pone aquí. Pincho y arrastro y lo posiciono más o menos ahí. Y acepto. Aquí lo mismo, continúo, le cambio por puntos, de aquí a aquí, acepto, y aquí lo mismo, ¿vale? Vengo aquí, y aquí desde las curvas, ¿vale? Porque si no, no me va a coger. Si lo pongo aquí por puntos, me pincha aquí, pero aquí no, ¿vale? Al ser esto como una especie de curva, ¿vale? Aquí no me lo coge. Hay que ponerle desde aquí, desde las curvas, selecciono esta línea y esta, y ahora sí, ¿vale? Pincho y arrastro y lo posiciono ahí. Y acepto. Continúo con estos dos que me quedan. Vengo aquí. Por puntos. Uno. Y el último. Y acepto. Voy a empezar con el proceso de acotación de esta pieza. Voy a empezar por aquí. Continuaré por aquí. Esta vista. Y terminaré en esta vista, ¿vale? Vale, empiezo por aquí. Me acerco un poco. Pincho aquí. En radial. Y selecciono esta circunferencia. Pincho. Y esta cota pincho y la posiciono ahí, ¿vale? Toco aquí, lo mismo. La posiciono ahí, esa cota. Y toco este diámetro, ¿vale? Y lo posiciono ahí.
Y ahora 1, 2, 3, 4 círculos son iguales. Voy a acotar uno, por ejemplo este. Pincho y lo posiciono ahí, ¿vale? Cierro esto, vengo aquí, alinear. Y aquí en método le marco horizontal, ¿vale? De aquí a aquí. Esta cota pincho y la posiciono ahí, ¿vale? Ahí. Cierro esto. Y voy a acotar esta vista. Lo mismo, vengo aquí, alinear. Y en método aquí me cambio a vertical, ¿vale? De esta esquina a esta empiezo. De esta esquina al centro. Esta cota cuando salga aquí, pinchas, arrastras y la posicionas ahí, ¿vale? De aquí a aquí, a este centro. Pincho y arrastro y la posiciono ahí, ¿vale? Y esta ahí. Que queden así juntas. Continúo por aquí. De aquí a aquí, este 10. Lo posiciono ahí. De aquí a aquí. Ahí. De centro a centro. Este 25 pincho y lo posiciono ahí. De ahí, bueno, del centro en este, aquí. Y lo mismo, ahí. ¿Ves cómo quedan estas líneas? Están seguidas. No quedan así. Así. Así está mejor. Vengo aquí a rayar. Marco este diámetro. Pincho esta gota, la arrastro y la posiciono ahí. Continúo por aquí. Este 10 lo posiciono ahí. Y acoto este diámetro y esta gota la posiciono ahí, por ejemplo. Y cierro. Voy a continuar en esta vista. Pincho en radial, toco este radio y esta gota la posiciono ahí. Continúo por aquí con este radio, este otro. Marco este también, ¿vale? Y este otro. Y lo posiciono ahí, ¿vale? Cierro esto. Pincho aquí en lineal y aquí en método cilindro. De aquí a aquí. Y esta cota pincho, arrastro la abajo y la posiciono ahí, ¿vale? Continúo desde esta línea hasta esta otra. Y la posiciono ahí, ¿vale? Vaya. Cuando pase esto, esta la posiciono ahí, por ejemplo, y esta cota la bajo un poco y ahí. Continúo por aquí. De esta esquina a aquí, ¿vale? Pincho y lo posiciono ahí. De aquí a aquí. Y cierro. Vengo aquí, a lineal, y aquí cambio a horizontal. Y me faltaba de aquí a aquí. Esta cota la posiciono ahí y cierro. Y ahora voy a explicar una cosa nueva, por ejemplo, cuando estés acotando y quieras ampliar un detalle, por ejemplo, de esta vista, que no se ve esto, o quieres representarlo para que se vea mejor y más claro. Mira, vienes aquí, vista de detalle, ¿vale? Clip, por ejemplo, pincho aquí y hago un círculo grande, por ejemplo, hasta ahí. Y este detalle lo posiciono aquí, ¿vale? Clip y cierro. Y esta vez, ¿ves? Bueno, está aquí, pero pincho, arrastro y la posiciono ahí, ¿vale? Y ahora este detalle es esta escala 2:1, es más grande que esta. Y voy a acotar estos diámetros aquí. No aquí, igual no se ve bien. Se ve mejor aquí. Para ello vengo aquí, desde las curvas, como hemos dicho antes, de aquí a aquí. Acepto. Vengo aquí. Bueno, cilindro y ahora marco
Y aquí, aquí. Pincho y arrastro y lo posiciono ahí. Aquí, aquí. Lo posiciono ahí. Y cierro. Y me quedo así. Voy a acotar una cota. Que no lo había acotado antes. Vengo aquí. Acota lineal. Horizontal. De aquí. Aquí, ¿vale? Y esta cota. Bueno, la posiciono. Esta botón derecho la voy a eliminar. Cierro esto. Eliminar. Esta la posiciono, por ejemplo, aquí. A ver, aquí mejor. Así. Y acoto el radio aquí, ¿vale? Vengo aquí. Toco aquí. Y lo posiciono ahí. Cierro esto. Y me quedo así. Con esto ya habríamos acabado el proceso de acotación de esta pieza. Comentarte que ahora vamos a ver cómo se modifica este cajetín que viene predeterminado en Siemens X y después haremos una lámina con un cajetín propio. Pero antes quería comentarte una cosa más. ¡Suscríbete al canal para apoyarlo! Me acerco un poco al cajetín y lo posiciono ahí, más o menos. Y vamos a ver cómo se modifica este cajetín de Siemens X. Ahora paso con el cursor por encima del cajetín y no se modifica, ¿vale? Mira, aquí me pone Siemens, doble clic y no pasa nada. Aquí me pone tipo, tampoco. Escala 1:1 tampoco. Y hoja 1 de 1 tampoco. Hago clic y no pasa nada, ¿vale? ¿Cómo se modifica? Hay que venir aquí, vista, y aquí, ajustes de la capa. Y aquí, me pone trabajo, hay que seleccionar 256. Lo selecciono y cierro. Y ahora con solo pasar el cursor, mira, ya se modifica. Por ejemplo, aquí, doble clic y voy a escribir, voy a hacer un ejemplo. Plano 1 y cierro. ¿Y ves? Ya se pone plano 1. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a modificar de otra manera, ¿vale? Botón derecho, perdona, y aquí veremos, aquí, definición. Aquí se despliega este menú, por ejemplo, y donde pone aquí este candado, aquí está, que está bloqueado, pues hay que desbloquearlo. Quitarle esto y quitarle esto. Y aquí donde pone editar la tabla, le damos un clic y aparece este menú. Y este menú lo que te permite es, por ejemplo, editar la celda, el texto o fusionar. Imagínate que, por ejemplo, tú quieres fusionar esta celda con esta. La selecciono las dos y fusionar. Aquí puedes escribir lo que tú quieras. Por ejemplo, voy a poner yo Arteanza, ¿vale? Y Enter. Siempre que escribas algo hay que darle a Enter. Y aquí igual podrías hacer doble clic y este texto tú lo borras y pones el que tú quieres. Plano 2. Y acepto. ¿Y ves? Ya cambia. Esto de aquí que pone Siemens es una imagen. Vamos ahora a cambiarlo. Para ello, botón derecho, importar imagen, ¿vale? Y aquí tienes que ir tú a la carpeta donde tengas una imagen en PNG para insertarla ahí, ¿vale? Yo la selecciono, ok, acepto y ves que aquí no aparece nada, ¿vale? Esto pincho, a ver si me coge ahora. Y lo posiciono más o menos ahí, ¿vale? Voy a hacer esto un poco más grande. Pincho y arrastro, por ejemplo hasta ahí, lo subo un poco. A ver si se ve. Lo hago un poco más grande. ¿Y ves? Ya se ve. Lo bajo un poco. Y lo hago un poco más pequeño. Que sepas que esto también lo puedes subir o bajar, ¿vale? Pincho y arrastro. Y esto, bueno, lo posicionaría más o menos aquí.
Y así iríamos modificando las diferentes celdas de este cajetín, ¿vale? Y cuando termines ya de modificarlo, vienes aquí a finalizar y aquí a aceptar. Y ya estaría. Ahora, por ejemplo, si quieres personalizar tú una lámina, vienes aquí, archivo, nuevo, y aquí, en todos, por ejemplo, seleccionas disposición a 1, ¿vale? Selecciono aquí, unidades en milímetros y acepto. Y aquí ya me selecciona una nueva lámina. Vengo aquí, herramientas para el dibujo en plano, y aquí le voy a marcar los bordes, ¿vale? Y aquí, estos son unos valores que vienen predeterminados, pero por ejemplo a mí el borde izquierdo, este de aquí hasta aquí, le voy a poner 20. Pongo 20. Esto lo dejo como está por defecto y aquí le pongo estándar y acepto. ¿Y ves? Ya ha aparecido ya estos bordes. Y ahora a esta lámina le voy a añadir un cajetín. Para ello vengo aquí a inicio y aquí nota tabular, ¿vale? Un clip. Y aquí le puedo modificar el número de columnas y filas. Yo le voy a poner 3 y 3. Bueno, le puedo poner más. Y cierro, ¿vale? Ves ahora comentar una cosa que, por ejemplo, para desplazarla siempre se desplaza de este borde superior. ¿Cómo se hace para cambiarlo aquí? Vienes aquí, botón derecho, ajustes. Y aquí, posición de la alineación, seleccionas aquí, ¿vale? Inferior derecha. Y cierro. Y ahora cuando lo voy a mover, ¿ves? La voy a mover, aunque yo la pinche desde aquí, desde de la izquierda arriba, se me mueve desde la izquierda abajo. Y ya la posiciono ya aquí. La voy a ajustar ahí, ¿vale? Y por ejemplo, si esta lámina, si la quisieras cambiar a otro formato, hay que venir aquí, donde pone lámina, doble clic, y aquí el tamaño, por ejemplo, seleccionar una 4, una 3 o que quieras, ¿vale? Voy a poner una 4 y acepto. Esta tabla se ha desplazado, pincho, arrastro, la posiciono ahí, y ahora otra vez la ajusto aquí, ¿vale? Y comentar que aquí, en esta tabla, haciendo doble clic, puedes escribir también, ¿vale? Voy a poner diseño CAD. Y Enter. A ver si me cogen. Ahora, comentar que puedes escribir lo que tú quieras o insertar imágenes como hemos visto. Y para modificarlo te recuerdo, botón derecho, y aquí puedes venir. Importar imagen, ¿vale? O editar texto, ¿vale? O editar celda. Comentar que en el vídeo de hoy hemos visto el proceso de acotación de esta pieza. Hemos modificado este cajetín que viene por defecto en Siemens NX y hemos creado este cajetín con esta lámina personalizada. Por mi parte, esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver el vídeo. No te olvides de comentarme si te pareció fácil o difícil. Compártelo con tus amigos, a los que les pueda ayudar en su trabajo. Recuerda, suscríbete al canal para apoyarlo. Mi nombre es Paul y nos vemos en el próximo vídeo.